vamos a comenzar con el tema de hoy. No olviden, el tema de hoy está precioso y es acerca del reino de Dios. Vamos a seguir hablando. Quiero invitarle a que usted se conecte. No se distraiga mucho de estos temas porque son temas muy importantes, son temas que traen mucha libertad a su vida. Así que constantemente estélo repasando. Quedamos en la parte donde vamos a conocer cuáles son los enemigos del reino de Dios. Ya aprendimos lo que es el reino de Dios, que viene a través de una persona que es Jesucristo, se establece en el corazón y ocurren señales y cambios radicales cuando el reino se establece. Ahora vamos a hablar acerca de los enemigos del reino. Pero vamos a hablar, mi amor, antes de iniciar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por infinita misericordia. Gracias porque nos das una oportunidad nueva de vivir. Gracias porque cuidas nuestra familia, porque nos has dado un nuevo día. Gracias porque nos das fuerzas, Señor, cada mañana nuevas. Gracias porque nos permites realizar nuestras actividades diarias, porque nos acompañas, porque nos ayudas, porque siempre estás presente en nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento. Dios, gracias, porque siempre estás hablando a nuestro corazón, siempre nos estás guiando. Dios, nunca hemos estado solos, tú lo prometiste, que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y te queremos agradecer en esta mañana y pedirte a ti, Espíritu Santo, que tú nos guíes, Señor, que tú hables a través de nuestra boca y que tú seas haciendo que esta palabra crezca, produzca fruto al 100% en cada uno de los corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a compartir aquí el link para que todas las personas puedan conectarse en esta mañana y recibir este poderoso mensaje. Todos. Sí. Bien, listo. Ya estamos listos. Muy bien, vamos a ver entonces en esta mañana los enemigos del reino. ¿Puedes leer la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12? Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, la Biblia nos describe claramente que los enemigos del reino son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad y todo aliado de las tinieblas. Todos esos son los enemigos del reino. Todos son los que se oponen constantemente para que el reino de Dios no se extienda. Eso fue lo que pasó cuando Cristo vino. El diablo y sus legiones de demonios buscaron la forma de sus aliados, de detenerlo, de todos sus aliados, sí, exacto, de todo el que se deje usar para que el reino no se extendiera. Entonces tenemos que conocer que las luchas que nosotros tenemos no son naturales, son luchas espirituales. Luchamos con principados, esos que se establecen en una nación. Ese principado los gobernadores, aquellos que están en las cortes, en los magistrados, los que ponen leyes, todos allí se mueve algo espiritual muy fuerte. Pero también están las potestades, los que se mueven en los ambientes de la tierra, de las naciones. También están las huestes espirituales, que son los que afectan en la mente de las personas. Entonces todos estos espíritus están para detener el avance del reino de Dios. Pero vamos a ver primero también, vamos a ver cómo se establece el reino de Dios en nosotros. Leamos nuevamente Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se establece con un arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Y vamos a aprender qué es un arrepentimiento, ¿no? Porque creemos que arrepentimiento solo es decir, ay, sí, yo me arrepiento y ya. No es cierto.
El arrepentimiento, o esa palabra significa, un cambio de mente y corazón. Es una palabra griega que significa cambio de mente y de corazón, que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Así es. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Un cambio de mente y de corazón. No es solamente una palabra, una expresión, yo voy a cambiar, sino que es el paso, es el avance, es el cambio de dirección. Entonces algunas personas piensan que solamente es decirlo, solo es expresarlo. Eso es remordimiento. Y creo que por muchos años hemos confundido lo que es el remordimiento con el arrepentimiento. Así es, y el arrepentimiento es un cambio de dirección. Como cuando tú vas Sí. en el vehículo, vas por un camino y sabes que en algún punto te das cuenta de que vas mal, de que no estás por el camino correcto, entonces tienes que devolverte. Cuando ocurre ese proceso de devolvernos, esto se llama arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de camino. De lo contrario, lo que tú decías ahorita, es un remordimiento. Solamente será un remordimiento. Y notemos, amor, que hoy en día se escucha una frase, yo he leído cantidad de frases en el Facebook, en las redes sociales de personas Sí. que dicen hay que disfrutar la vida, ¿sí? Vida solo hay una, disfrutémosla, vivámosla como usted la quiera vivir, ¿sí? Hagamos lo que dice por ahí la canción, hagamos lo que diga el corazón. Esto habla del egocentrismo del mundo. La gente hoy en día se centra en sí misma, ¿sí? No teniendo en cuenta lo que la palabra dice aquí, que tenemos que andar como dice la palabra del Señor. Sí, muy bien. Entonces, mientras sigamos en el mismo camino, el reino de Dios no se va a establecer. Mientras sigamos en lo mismo, caminamos en lo mismo, pensamos en lo mismo, el reino de Dios no se va a establecer. Dice la palabra en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces la Biblia dice que no hay justo sobre la tierra. Entonces, como andamos en ese camino, andamos en esos pensamientos, pero cuando Cristo se nos revela, entonces es ahí cuando viene el verdadero arrepentimiento, cuando brota en nuestro corazón el verdadero arrepentimiento y cambiamos inmediatamente de dirección. Ya no seguimos por ese camino de pecado, ya no seguimos por ese camino sin resultados y sin sabores, sino que damos la vuelta y ahora caminamos hacia Cristo. Ese es el arrepentimiento y es ahí cuando verdaderamente Dios se revela a nuestros corazones. Y qué lindo es esto que tú estás diciendo, amor, cuando una persona se arrepiente, se vuelve a Dios, se devuelve ese mal camino, ocurre algo que nosotros llamamos la regeneración en Dios. Sí. Ese proceso de cambio, no ese proceso religioso, como muchas personas hoy en día creen, no, me cambié de religión y sigo siendo la misma persona, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento hay un cambio, hay una regeneración. Total. Ahí con lo que decíamos ayer, hay un choque con el mundo, es el reino de Dios y tiene que ocurrir algo. Cuando dos cosas se chocan, hay algo que ocurre a su alrededor. Y es ahí cuando viene el nuevo nacimiento. Es ahí cuando ocurre en el arrepentimiento, luego ocurre el nuevo nacimiento. Nacemos en Cristo Jesús, una nueva criatura. Miren lo que dice en Juan capítulo 3. Había un hombre en los fariseos de los religiosos, religioso, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era una persona distinguida. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note, para ver el reino de Dios, para primero ver el reino de Dios manifestado en mi vida, primero hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si no has cambiado, si sigues siendo la misma persona, si sigues viviendo lo mismo, déjeme decirle, el reino de los cielos nunca se ha establecido en ti. No, todo empieza por un arrepentimiento. Yo me arrepiento, mi vida empieza a ser transformada,
nacemos de nuevo en Cristo, empezamos a buscar y a desear las cosas buenas, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que viene de Dios, empezamos a desearlo, buscarlo. Ahí hay un nuevo nacimiento. Nuestra vida, nuestro temperamento cambia y empezamos a formar el carácter de Cristo. El amor, la fe, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza empieza a desarrollarse en cada uno de nosotros. Entonces, es así. ¿Con un qué? Arrepentimiento. Muy bien, pero también haciendo la voluntad de Dios. Así se establece el reino de Dios. Muy bien, ahora, yo he nacido de nuevo, ahora necesito hacer la voluntad de Dios. Quiero que vean Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora hay que hacer la voluntad de Dios. Así es. Hacemos la voluntad de Dios. O sea, ya no hacemos nuestra propia voluntad. Yo la vez pasada enseñaba que cuando estamos sin Cristo, cuando empezamos a llegar a Cristo, bueno, las personas todas tienen libre albedrío, pero cuando llegamos a Cristo se acaba el libre albedrío. Totalmente se acaba. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a someternos a Dios. Sí, señora, a someternos completamente a Dios. Miren lo que Dios le dice a Saúl. ¿Recuerda la historia? Eso está en 1 Samuel capítulo 15. Dios le da una orden a Saúl. Esa era la voluntad de Dios. Haz esto, esto, esto y esto. Saúl hizo todo lo contrario. O sea, hizo su voluntad. La voluntad permisiva. ¿Y qué pasó? Fracasó. Nosotros debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. A veces puede costar. ¿Cuánto cree que le costó a Cristo hacer la voluntad? Él estaba allí, dice la Biblia, que sudando como gotas de sangre por la angustia que estaba teniendo. Pero él dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y en muchos casos hemos tenido que hacer la voluntad de Dios para que el reino se establezca. Entonces, hacer la voluntad de Dios es entender la soberanía de Dios. Es entender que Él es soberano, que Él manda, que Él gobierna y por supuesto todo lo hace para bien. Porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos de paz. Así que no te preocupes. Si tú dices, pero es que Dios me manda a hacer esto, no se preocupe. La palabra del Señor dice que todos los planes y los pensamientos de Dios son de bien para ti. Así es, qué lindo es poder entender esto, porque cuando la palabra dice que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nos hacemos sus siervos, nos sometemos a Él, ¿sí? Señora. Él ahora nos va a dirigir, nos va a tomar de la mano y nos va a empezar a llevar hacia su plan, hacia su palabra. Y eso es difícil. Claro. Eso es difícil, o sea, por testimonio propio es difícil iniciando el camino del Señor, pero hemos entendido que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y cuando entendemos esa voluntad de Dios, esa soberanía de Dios, ese temor a Dios reverente, ¿sí? Ese temor de hacer lo que el Señor dice en su palabra, de hacer lo correcto, entonces estamos obedeciendo, estamos agradando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Miren, muchas personas en la palabra del Señor, no solo Saúl, muchas personas desobedecieron a Dios. Precisamente esta mañana leyendo la palabra, el rey Acab hizo muchas cosas que fueron en contra de la palabra del Señor. Y muchas otras personas desobedecieron. Sansón, también leyendo anoche la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que desobedeció, hizo lo que quiso. Él mismo lo dice, o sea, en la palabra de Dios, o sea, él mismo se daba cuenta que estaba rebelde con Dios, aún con sus padres, se levantó contra sus padres. Y mire las consecuencias tan terribles que trajo sobre Sansón. Entonces, vemos cómo muchas personas, como decimos hoy en día, obedecen a medias. Y no es así. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón. Dios sabe de qué forma nosotros estamos buscándolo a Él, de qué forma estamos viviendo nuestra vida con Dios. Exacto. Es verdad, es una vida a medias. Es una vida a medias. No le estamos entregando a Dios realmente nuestro corazón. Por eso mismo, porque no hay un arrepentimiento. Exactamente. Como no hay un arrepentimiento, entonces seguimos llevando nuestra vida a medias. Porque el que de verdad se arrepiente, empieza a obedecer a Dios.
sabe que obedecer a Dios es mejor. Qué maravillosa esta palabra. Tan lindo, amor, que yo ahorita trayéndome a la mente el Señor una palabra, un texto de la palabra que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Al que poco se le perdona, poco ama. Y esto es muy lindo entenderlo porque nosotros muchas veces venimos a la iglesia y hacemos esa oración de fe, ¿sí? La famosa oración de fe, pero no la estamos haciendo con el corazón. No. Entonces uno dice, ay, no, yo estoy bien, tengo salud, tengo dinero, tengo un trabajo, estoy bien, ¿sí? En mi concepto estoy bien. Entonces yo vengo y hago la oración de fe, tomo Pero a Dios como un si no lo acto necesitara. ¿Sí? Creo en ese momento, hago la oración de fe de boca para afuera porque creo en mi corazón que no necesito de Dios, ¿sí? Pero qué lindo es entender cuando el Señor viene una persona a Cristo con un corazón destrozado, con un corazón, una vida fallado, deshecha, que exactamente. ha caído en lo más profundo. Así es. Y esas oraciones del corazón, esas oraciones de verdad, de arrepentimiento verdadero, como lo hizo cuando dice la palabra el publicano y el fariseo, dice que el publicano se humilló, ¿sí? Lloró, se humilló. Y dice que ¿cuál de esos dos salió justificado del templo? Dice la palabra del Señor, el Señor pregunta. Entonces, esas oraciones de un corazón contrito, un corazón arrepentido realmente, esas oraciones son las que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia, como hijos de Dios, que siempre cuando nos vayamos a Él a pedirle perdón sea un arrepentimiento verdadero y no sea como tú decías ahorita, amor, no sea un remordimiento. Yo muchas veces le dije al Señor, Señor, perdóname por tal cosa y volvía otra vez a hacer lo mismo y yo decía, Señor, no quiero hacerlo, hasta que esto se volvió una disciplina en mi vida y yo empecé a decir, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, Señor, ayúdame. Y esto es lo que el Señor quiere, esto habla de un arrepentimiento, cuando uno ora a Dios, pide perdón, pero cambia de camino, cuando realmente no lo vuelve a hacer. Así es. Muy bien, el reino de Dios no puede establecerse donde hay autocontrol. O sea, donde yo quiero controlar mi vida, donde yo quiero hacer mi propia voluntad, donde yo quiero caminar a mi manera. No es cierto, así no funciona. Déjeme decirle, estás en el lugar equivocado porque con Dios no es así. Tal vez se lo enseñaron así, tal vez a usted no le corrigen, tal vez a usted le ven sus defectos y nadie le dice nada, pero estás equivocado, muy equivocado. Tienes que cambiar porque Dios lo exige. Dios lo exige. La Biblia dice que el Espíritu Santo quiere tomar control de nuestras vidas. Ahí es cuando ocurre la llenura del Espíritu Santo. Porque eso es, el Espíritu Santo viene y nos llena. Y cuando Él nos llena es porque Él tiene el control, no nosotros. Por eso dice Pablo, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, sean controlados, sean saturados por el Espíritu Santo. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Importante aprender esto. Número 1, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay reino, no se establece el reino. Si no hacemos la voluntad del Padre, no se puede establecer el reino de Dios. Y número 3, tenemos que hacernos como niños. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10. Marcos 10:13, dice así: y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndole Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que el reino de Dios solamente es para los niños. No se refiere a eso. Escuche. Luego dice, ahora sí el Señor aclarando, dice que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, lo que dice la palabra es que debemos de hacernos como niños, pero no se refiere a como niños espirituales, a ser pucheros. No, sí, no se refiere a ser pucheros, a llorar todo el tiempo. No se refiere. No. ¿Usted se ha dado cuenta de algo de los niños, amor? Y es que, por ejemplo, yo lo veo en mis hijos no razonan. Ellos son niños que uno le dice tal cosa, ellos son muy crédulos, ellos creen. Ellos les dice a uno, mire, está lloviendo, y así no está lloviendo, ellos creen que está lloviendo, porque son así. En cambio uno ya, Dios mío, con los años, le dice a uno, mire, crea esta palabra, pero es que pastor, pero es que hermano, y les cuesta creer. Entonces nos habla de hacernos como niños porque los niños son muy crédulos, ellos no razonan,
Nosotros todo el tiempo estamos razonando, pero ¿será que sí? ¿Será que sí me funciona? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que esto? Ay, Dios mío. El Señor dice, tienes que hacerte como un niño. Entonces, los niños cambian física, mental, social y emocionalmente. ¿Sí? Los niños cambian física, mental, social y emocionalmente. Por supuesto, luego maduran, ¿sí? Pero la importancia de hacernos como niños es porque ellos son muy nobles. Son muy nobles. Los niños son muy nobles. Tú puedes corregir a un niño, tú puedes tal vez equivocarte en la corrección con tus hijos, pero luego tú te acercas y les pides perdón y los niños están todo el tiempo con un corazón noble. Nunca los veo uno cargados, No los veo uno cargados, ni amargados, ni resentidos. Son humildes, son mansos, lindos los niños. Los niños son maravillosos. Tenemos que aprender mucho de ellos. Y a veces entre amiguitos se molestan, ¿no? Se molestan y ya, y a los 5 minutos están otra vez jugando, otra vez lo mismo y uno los ve. Como si nada. Como si nada. Pero no, los cristianos, ay, es que me molesté con tal hermana y dura meses sin hablarle. Dios mío, ¿cómo tenemos que aprender de verdad? Jesús lo dijo así, aprendan de ellos, conviértanse como en niños. No que volvamos a ser niños, no. Con ese corazón tan lindo de los niños, sí, con ese corazón. Él habla del corazón de los niños. Un corazón de un niño es sincero. Ellos le dicen a uno lo que sienten. Sí. Ellos abren su corazón y dicen... Ellos son muy sinceros. Sí, cuando les duele algo también lo expresan, ¿sí? Nosotros los adultos somos a veces queremos aparentar cosas. Queremos aparentar que no nos duelen las situaciones, queremos aparentar que estamos bien. ¿Cuántas personas hemos conocido que uno las visita? No, estamos bien, pero no sabe que están mal. Sí. Entonces los niños siempre expresan su dolor, los niños expresan sus emociones fácilmente. Es muy fácil notar a un niño cuando está triste, es muy fácil notar a un niño cuando está alegre, porque expresan sus emociones, expresan lo que hay en su corazón. ¿Cuántos de nosotros los adultos somos muy difíciles, aún para expresar los sentimientos y las emociones delante de Dios? Llegamos a orar y nos ponemos duros de corazón, no queremos sentirnos vulnerables o débiles o frágiles, ni siquiera aún en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto realmente, como tú decías una vez, hace cuánto no lloramos en la presencia del Señor? No nos quebrantamos, no quebrantamos nuestro corazón a Dios. ¿Hace cuánto no le decimos al Señor que lo amamos con nuestro corazón? Eso lo hacen los niños. Nuestros hijos nos abrazan, nos dicen que nos aman. O sea, el corazón de un niño es muy lindo, la verdad, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana también, que debemos de aprender a ser como niños, con ese corazón bondadoso, esos niños que les gusta regalar cosas, les gusta compartir, esos niños que les gusta estar con más niños, les gusta ser sociables. Entonces todo eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de ellos. Así es, de verdad que tenemos que aprender mucho los niños. Esa forma a veces de ser de ellos tan humilde, tan sencilla, tan dadivosos, tan generosos. Uno aprende muchísimo de los niños. Yo quisiera ver el chat, no tengo aquí en pantalla, Juan Camilo, el chat de quienes están conectados para poderlos saludar. A ver si me regalas el chat, muchas gracias. Y continuamos. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 3 y el 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren cómo habla, 1000 veces felices. Bendecidos son esos que son ¿qué? Pobres en espíritu. No habla pobre financieramente, no. Habla de los que tienen hambre y sed, que tienen necesidad de Dios. De esos humildes, sencillos. Muy bien. Creo que hemos aprendido bastante por ahora acerca de lo que es el reino de Dios. Y vamos a entrar a una segunda parte muy importante, pero primero quiero que escuchemos una adoración antes de continuar. Prepárense, el tema está poderoso y estoy seguro que Dios está ministrando su vida, su hogar, su casa de una forma muy especial. Así que nos vamos con una adoración y ya regresamos. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre,
el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.
Enciende la luz de Jesús. Avivemos nuestros corazones, seamos testimonio y luz para esta tierra. De verdad que el mundo nos necesita. Qué linda esta canción, me encanta, Sí, sí, porque dice una parte hermosa, son los pies de los que anuncian la paz. Sí, a pesar de Qué que es una lindo. canción ya antigüita, pero es muy linda, muy diciente. Muy linda. Muy bien, Hechos capítulo 1, versículo 3. Estamos en el tema del reino de Dios y vamos a entrar a la segunda parte, el segundo tema. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ah, muy bien. Entonces Jesús cuando resucitó, dice que estaba con los discípulos y bueno, dice la palabra también en Corintios que se apareció más de 500 personas, pero les estaba hablando acerca del reino de Dios. Era importante que Jesús hablara acerca de su reino. Recuerde que el propósito también uno de los propósitos de venir Cristo a la tierra era establecer su reino. Era Amén. establecer el reino. El reino de Dios, pero no el reino terrenal, sino el reino espiritual, el reino de la palabra del Señor. Eso era lo que Jesús venía a hacer a la tierra. ¿Hay un porqué? Amor, tú lo decías la vez pasada, algo importante, y es que la gente creía que Jesús iba a venir como un rey terrenal. Ajá, ¿Te sí, acuerdas? correcto. Y ese no era el propósito del No. Señor. Todos esperaban eso, decían, dice la Biblia que querían hacerlo rey, pero Querían él hacerlo huía. rey. Él se iba porque ese no era el propósito, venía a establecer su reino. Ahora, ¿por qué? Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 2 y les voy a enseñar el por qué es necesario que el reino de Dios se establezca. Dice la palabra, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Escuchen lo que dice esta versión. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Algunos teólogos y estudiosos de las Escrituras dicen que en este momento es cuando Satanás cae como un rayo. Que Satanás cayó de la eternidad como un rayo a la tierra y dice que empezó a hacer de la tierra un caos. O sea, él vino a establecer sus tinieblas y oscuridad sobre la tierra. El reino de los cielos se establece para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso se establece. Es importante que puedas entender que el reino de los cielos se establece para que las tinieblas tengan que huir. Así es. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas, enfermedades, opresiones, posesiones, cosas espirituales, brujería, santería, hechicería, todo eso tiene que huir cuando el reino de los cielos se establece. Yo quiero contarte un testimonio tremendo, y es que nosotros tuvimos cuando estaba en Villavicencio viviendo con mamá, recuerdo que al respaldo de nosotros vivía una bruja. Y todos los días esa señora echaba tabaco todos los días. Eso era impresionante, el olor a tabaco. Y nosotros por años estuvimos orando y guerreando porque sentíamos un ambiente pesado cada vez que ella echaba tabaco. Uno se enfermaba, uno sentía opresión, sentía cosas muy feas. Y empezamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Empezamos a orar y a clamar y a declarar esta palabra, esta promesa. Y eso empezaron a suceder cosas allí. Empezaron a suceder cosas. Impresionante. Una de sus hijas se convirtió al evangelio. Y después ella convirtió a esa mujer al evangelio. Qué lindo. Qué tremendo ver que cuando nosotros empezamos a orar para que ese reino se establezca, las tinieblas son las que tienen que huir. No somos nosotros. Mucha gente dice, ay, es que mire, ahora llegó un brujo a vivir aquí enseguida. No, y ahora pusieron un puesto de tal. Pues, ¿qué tiene que hacer? Orar, clamar, para Así que el es. reino de Dios se establezca. Y el que tiene que huir es el brujo, no usted. Sí, es aleluya. Qué poderoso. Sí. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A todos. Porque Dios estaba con él. A todos los oprimidos por el Así diablo. es. Note, el reino de los cielos, wow, trae libertad y
todos los que están oprimidos. Por eso es que no aceptamos nada que venga de Satanás, absolutamente nada. Todo tiene que huir en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace el reino de Dios cuando se establece. Huye inmediatamente en el nombre de Jesús. Entonces, el caos se acaba, se disipa. Por eso es que yo me preguntaba, ¿por qué en una iglesia, por ejemplo, bueno, no quiero tocar ahorita nombres lógicos, no vamos a tocar nunca nombres por ética, pero por ejemplo, hay lugares tan grandes donde supuestamente hay un avivamiento, donde supuestamente se mueve la gloria de Dios, pero más se ve maldad, más se ve la promiscuidad, más se ve el pecado? No sé, perdóneme, yo quiero hablar lo que dice la palabra, pero cuando ocurre un avivamiento, las vidas son transformadas. Las vidas son transformadas. No es solamente que la gente sea sana, no. Ahí no. Es cuando la vida, vuelvo y le repito, el reino se establece en el corazón para cambiar la vida de las personas. Entonces no solamente son sanidades y milagros, no. Tiene que haber una transformación. Si decimos y proclamamos un avivamiento, si yo digo estoy en avivamiento, pues los pecadores tienen que venir arrepentidos. Y ocurrir una transformación. Y ocurrir una transformación, que esos hogares en verdad sean transformados. Si no, perdónenme, no estás en avivamiento. No hay avivamiento. No es cierto. La gente tiene que ser impactada por el evangelio de Jesucristo. Cuando dice la historia, en la historia de los avivamientos, nomás en Almolonga, dice la historia, cuenta la historia que allí en ese territorio empezaron a predicar la palabra del Señor y hubo un avivamiento, por supuesto, porque el reino se estableció, y hubo un avivamiento. Las cárceles, los hombres se convertían, las cantinas se cerraron, empezaron a ocurrir cosas demasiado sobrenaturales. Eso es un avivamiento. Entonces no podemos proclamar un avivamiento porque la gente se sana. No, y un avivamiento, cuando uno ve ese persona que era alcohólica y ya no bebe, un avivamiento es cuando vemos esa mujer que venía siendo una prostituta y ya no lo es, ¿sí? Llegó a Cristo, se convirtió al Señor y su vida fue totalmente cambiada. Cuando vemos un hogar que estaba roto y se restauró, cuando vemos esos hijos que estaban en la calle, en el mundo y volvieron al Señor, eso es un avivamiento. Eso es lo que realmente causa el reino de Dios en una vida, ¿sí? Un cambio. Total. Algo, el corazón es cambiado, el alma, todo ha sido transformado por el reino del Señor. Y esto denota, eso es producto de un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio de vida, totalmente. Hay un cambio de vida radical y visible, como lo decíamos ayer. Tiene que ser visible, ¿sí? Entonces eso es muy importante entenderlo. Entonces imagínense, seguimos proclamando algo que de pronto no se ha establecido. ¿Por qué? Porque siguen los mismos endemoniados en la iglesia, siguen los mismos enfermos en las iglesias, siguen los mismos temperamentales en las iglesias, las mismas personas que no se les puede decir nada porque parecen voladores. Entonces ahí no hay una transformación, ahí no hay cambio, ahí no está el reino de Dios establecido. No, lastimosamente no. Ahora, yo les había hablado sobre ¿dónde se establece el reino de Dios? ¿Cierto? Pero vamos a volverlo a tocar. El reino de Dios se establece primero en el corazón del hombre. Primero en el corazón del hombre para luego afectar su entorno. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O sea, el reino se establece primero en cada corazón. En mi corazón, luego mi entorno empieza a ser afectado. Note, ahí ocurre un avivamiento. Si tú eres una persona que fuiste tocado por la palabra, que fuiste tocado por Cristo, por el mensaje de salvación, y eso te llevó a un cambio, y empezaste a nacer de nuevo y seguiste caminando, produciendo cambios y fruto, déjeme decirle, estás en avivamiento. Estás en un avivamiento. Wow, eso es poderoso. ¿Y eso qué va a hacer? Que otros, que tu familia, todos vengan a los pies de Cristo. Esto es poderosísimo. Hermoso. Hermoso. Y además el reino de Dios no tiene límites, ni tiene espacio, No. ¿sí?
Nadie, nunca, jamás el reino de Dios se acabará, ¿sí? No tiene fin. El reino de Dios es eterno. Qué poderoso entender esto. Dice la palabra, las profecías se acabarán, el cielo y tierra pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Su palabra, lo que Él dice en su palabra, eso permanecerá para siempre. Qué lindo es entender eso. Que esta tierra y todos sus deseos y todo lo que las vanidades del mundo, todo lo que el mundo ofrece, yo siempre me pongo a pensar y digo, Señor, todo se acaba, todo, sí. Lo natural, lo terrenal se acaba. Por eso la palabra misma, el Señor nos dice, hagan tesoros en el cielo, ¿sí? Hagan tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corroen, sino, dice no hagan tesoros en la tierra, perdón, hagan tesoros en el cielo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Hagamos tesoros, preocupémonos por convertirnos al Señor, por realmente tener ese cambio de vida. Preocupémonos por cada día ser mejores y vamos a ver realmente los resultados. Literalmente, cuando el reino de Dios se establece en cada uno de nuestros corazones, Dios nos da una autoridad. Nos da una autoridad para derribar, para arrancar, para destruir. Como dice Jeremías capítulo 1 versículo 10. Mire lo que dice la palabra. Dice, mira yo te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. Escuche, sobre gente y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. Note lo que Dios nos da esa autoridad. Para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. ¿Sí? ¿Y luego para qué? Para edificar y plantar. Entonces Dios nos da la autoridad, nos da esa autoridad para romper toda estructura del diablo. Todo lo que el diablo levanta. Entonces cuando alguien viene, y es increíble porque a mí me asombra mucho que llegue una persona con locura, llegue una persona con depresión, llegue una persona con un estado terminal y a veces la gente, los mismos pastores tengan que decirle, no, mire, llévelo al médico. No, mire, llévelo mejor a un especialista. No, mire, llévelo mejor a un psiquiatra. Es increíble esto. ¿Pero por qué? Porque les falta la autoridad de Dios. Ahí no se ha establecido el reino de Dios. Porque el Señor nos da el poder, nos da la autoridad para restaurar esas vidas. Aquí han llegado gente depresiva, ha llegado gente con locura, ha llegado gente con SIDA, ha llegado gente con piernas cortas, ha llegado gente con muchas enfermedades. Y Dios sabe, nunca jamás he dicho, vaya donde está el médico. No, venga, yo conozco al médico de médicos. Aleluya. Conozco al Rey de Gloria y Él te puede sanar, Él te puede libertar. Wow, ocurre un milagro. Amén. Ocurre algo tremendo, poderoso, porque el reino de los cielos se estableció. Qué lindo este texto, amor, que leías ahorita de arrancar, porque cuando la palabra dice que arrancar, nos ha dado poder para arrancar, es para quitar todos esos argumentos de la mente de las personas. Dice la palabra, arrancar todos esos argumentos, todas esas mentiras que por años Satanás ha sembrado en la mente de las personas, en las vidas, todos esos argumentos, todas esas fortalezas mentales que por años el diablo ha sembrado en cada persona que llega a la iglesia, y dice que nos ha dado ese poder para arrancar, para destruir, para arruinar, pero también para edificar y plantar. ¿Qué vamos a edificar y a plantar? La palabra del Señor. Plantar esa verdad, la verdad de Cristo, el reino de Dios. Bueno, yo quiero dar un saludo muy especial a Roca Sólida en Bucaramanga, a nuestra líder Paola Castañeda. Dios te bendiga, hija, que el Señor te siga usando poderosamente allí con ese grupo de mujeres, que sigan levantando a esas mujeres hermosas. Dios te puso allí precisamente para eso, Paola, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar todos los pensamientos que están en ellos. Todo lo que el diablo ha querido por años hacer en esa tierra, el Señor te está usando ahora poderosamente y te va a usar poderosamente para que liberte a esos que están cautivos. Y también Roca Sólida en Venezuela, Dios le bendiga al pastor Gregorio y la pastora Ada allí. Bendiciones, bendigo sus vidas y declaro en el nombre de Jesús que ustedes van Amén. A arrancar, a destruir y a arruinar y a derribar todo lo que Satanás por años hizo en su tierra. Así es, aleluya. Lo que tú decías, arrancar esos argumentos del diablo. Wow, sí, qué poderoso, qué poderoso. Esto es algo maravilloso que solo lo hace la palabra de Dios. Solo lo hace el reino de Dios. De verdad, señora, que yo lo digo por testimonio, pero lo podemos testificar nosotros. Señora,
que Dios arrancó Para la muchas gloria del cosas, Señor. el conocimiento del reino de Dios, de todo lo que abarca el reino de Dios, que es infinito. Ese conocimiento nos llevó a ser libres de muchos argumentos, de muchas enfermedades, de muchas maldiciones, de muchas cosas que nosotros traíamos de nuestros padres y que afectaban nuestra vida. Qué hermoso es que Dios nos haya, como dice la palabra, nos ha dado ese poder ahora en Cristo Jesús para arrancar y para ayudar a otras personas, para liberar a esas personas que están oprimidas y para poder edificar algo nuevo del reino de Dios, poderles plantar esa palabra de Dios, esa verdad, Así y poder es. ver ese fruto maravilloso que produce el reino de Dios en las vidas. A eso se refiere, a empezar a arrancar argumentos, destruir argumentos, lo que dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción De fortalezas. de fortalezas. No, note, Derribando todo destruir, argumento y toda altivez. arruinar y derribar. Cuando una Aleluya. persona está lleno del Espíritu Santo, cuando un ministerio está lleno del Espíritu Santo, esto tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir en la mente. Empezamos a desatarlo desde el púlpito. Ministramos a las personas y la gente empieza a ser libre de esos argumentos Amén. en el nombre de Qué Jesús. bendición. Para luego que edificar Y plantar. plantar. Muy bien, gloria al Señor. Qué lindo el Señor. Y por eso la palabra del Señor dice que ella es comparada como la buena semilla. Sí. Esa semilla que es plantada en el corazón del hombre. Esa semilla que es ahí, es la buena semilla, la infalible semilla del Señor. Bueno, vamos a hablar del lenguaje del reino. Esto me gusta mucho. El lenguaje del reino. Así como nosotros tenemos nuestro lenguaje, nuestro idioma español, ¿sí? Y como los americanos tienen su idioma, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro lenguaje, nuestro idioma, y es este. Ese es el lenguaje del reino de Dios. ¿Me está escuchando? El léxico. Aleluya, sí, el léxico, me gusta eso. El léxico del reino de Dios, aquí está. Aquí está. Nuestra riqueza verbal también podríamos decir, Uy, sí, porque a veces decimos Sí. palabras que ni siquiera sabemos qué significan. tremendo. Mire, esto es muy importante, muy importante. Este es el léxico del reino. Tienes que aprender a hablar como habla la Biblia. La palabra del Señor dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está. Este es el lenguaje del reino. Tenemos que aprender a hablar más como habla la palabra. Hay gente que dice, no puedo, no tengo, no sé qué hacer, y pobrecito, están ahí como cucarachitas. No, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. La palabra dice, Él me ha hecho más que vencedor. La palabra del Señor dice, Él es mi fortaleza y mi escudo, mi roca. La palabra del Señor dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, La aleluya. palabra del Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le fortalece. La palabra del Señor dice, Él es mi pastor y nada me faltará. La palabra del Señor dice que en Él yo voy a producir fruto y fruto abundante. Entonces hay un cambio de léxico. Dejamos de hablar lo negativo, dejamos de hablar todo lo malo, para empezar a hablar la palabra. La Así palabra es importante, importantísimo. Es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino, la palabra de Dios. Entonces le animo a que esté más conectado con la palabra. Lea la palabra, escudriñe la palabra, ahonde en las escrituras, busque más de ella, enamórese de la palabra. Cuando usted tenga esa disciplina diaria, se va a dar cuenta que su mente va a cambiar, sus pensamientos van a cambiar, que su forma de hablar es diferente. Conéctese con una persona, esté hablando constantemente con una persona, y se va a dar cuenta que se le va a aprender ese buen hábito o mal hábito, si habla mal, Sí. ¿cierto? Entonces Eso lo lo mismo dice la con la palabra del palabra. Señor, que las malas conversaciones corrompen las Corrompen buenas costumbres. las buenas costumbres. Y hay algo que tú tenías ahí, es que la forma como hablemos, de eso nosotros vamos a vivir. Sí, señora. O sea, hay un texto de la palabra que dice que La vida y la la muerte. vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama Comerá de su comerá de sus frutos. Entonces, de la forma como nosotros hablemos,
De eso vamos a vivir. Hay gente que a mí a veces hay personas que uno se encuentra, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, ahí vamos. No, mal, bien para no preocuparla. Ay, Dios. No, mal. Y todo el tiempo uno está escuchando a esas personas hablar de esa mala forma y todo el tiempo usted las ve mal. Realmente lo que refleja en su vida, lo que son en su vida es fruto de sus palabras. Hay gente que todo el tiempo está, no, me estoy endeudado, voy mal, estoy enfermo. No, terrible. O sea, la forma de hablar, diciéndoles a todos que no dejen de repasar esta palabra, vuelvan a escuchar, vuelva y coloque más tardecito, vuelve y coloque otra vez el tema que estamos viendo, porque sé que va a ser de mucha edificación. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias por cada persona que ha estado allí conectada, por cada corazón que se ha dispuesto como esa buena tierra, Dios, para recibir esta palabra. Gracias en esta mañana, Señor, porque sé que el reino de Dios está causando un efecto sobrenatural en cada hogar, en cada familia, en cada persona que oye esta transmisión. Bendecimos en esta mañana, Dios, a cada familia, bendecimos cada persona que ha venido a este momento, Señor, con un corazón sediento, con un corazón, Señor, necesitado de ti, Dios. Te pedimos a ti, Señor, que tú tomes cada vida, cada corazón. Si hay alguno enfermo, Dios, que en esta mañana seas tú, Dios, sanando, restaurando, Dios, quitando toda opresión de la mente, del corazón. Si hay afán, Dios, si hay ansiedad, hoy sea destruido, hoy sea derribado todo argumento, todo, Señor, altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, toda fortaleza sea destruida en esta mañana. Hoy declaramos el poder de Dios transformando, hoy el poder de Dios destruyendo, derribando toda operación satánica, toda operación que no sea de Cristo, de las tinieblas. Ahora mismo declaramos el poder de Dios. Declaramos, Dios, que la gente, Señor, que está allí, Señor, es transformada. Dios, en esta mañana esta palabra ha sido esa semilla infalible que producirá fruto, Dios, en abundancia. Producirá fruto, Dios, de la gloria. Declaramos en esta mañana sanidad, libertad sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias. Mañana